Todavía recuerdo el silencio. Esa sala de juntas ejecutivas donde había entrado 1000 veces, con su mesa larga de madera oscura y esas sillas de cuero que crujen cuando te sientas. Ese día sonaba diferente. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Yo había pedido esa reunión. Llevaba semanas juntando valor para hacerlo, armando cada argumento, documentando cada caso, revisando cada número. No era la primera vez que tenía que dar malas noticias a la dirección, pero esta vez era distinto. Esta vez iba a hablar de algo que todos sabían pero nadie quería nombrar. La cultura laboral de nuestra área de operaciones se había convertido en algo tóxico. Y yo, como directora de recursos humanos, tenía la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa. Había preparado un reporte completo. 32 páginas que resumían 6 meses de señales de alarma, rotación del 18% en operaciones cuando el promedio de la industria era del 7%, quejas formales que se habían triplicado, incidencias médicas por estrés, permisos de ausencia que nunca se habían visto antes. Y lo más grave, testimonios anónimos de gente del equipo operativo describiendo jornadas de 14 horas que no eran la excepción sino la norma, metas que cambiaban cada semana volviéndose más imposibles, y un ambiente donde levantar la mano para señalar un problema era visto como debilidad. Todo apuntaba a la misma fuente, Rodrigo, el vicepresidente de operaciones. Empecé mi presentación con calma. Mostré los números. Expliqué las tendencias. Hablé del costo financiero de reemplazar personal capacitado, del riesgo legal que estábamos corriendo, del impacto en la productividad real. Usé un lenguaje técnico pero accesible. No acusé a nadie directamente en los primeros 10 minutos. Solo presenté hechos. Rodrigo estaba sentado frente a mí, al otro lado de la mesa. Brazos cruzados, mandíbula tensa. Lo conocía desde hacía 4 años, desde que ambos habíamos sido promovidos casi al mismo tiempo. Alguna vez habíamos sido algo parecido a colegas. Pero en el último año, algo había cambiado en él. La presión de los números, supongo. O tal vez siempre había sido así y el poder solo le había dado permiso para mostrarlo. Cuando llegué a la diapositiva que mostraba el promedio de horas trabajadas por su equipo, 72 horas semanales cuando el contrato decía 48, levantó la mano. Suficiente, dijo, sin gritar todavía. ¿De verdad trajiste a los directores aquí para llorar porque mi equipo trabaja duro? El director general, sentado a la cabecera, se removió incómodo en su silla pero no dijo nada. Yo respiré hondo. No se trata de trabajar duro, Rodrigo. Se trata de trabajar de forma insostenible. Tengo aquí testimonios. Testimonios anónimos, me interrumpió, y ahora sí había algo afilado en su voz. Gente que no tiene el valor de dar la cara. ¿Eso es en lo que basas tu análisis profesional? Los testimonios son anónimos porque la gente tiene miedo de represalias, respondí, manteniendo la calma. Y ese miedo, en sí mismo, es parte del problema. Se rió. Fue una risa corta, seca, sin nada de humor. ¿Miedo? ¿Represalias? ¿De qué estás hablando? Tengo el mejor equipo de operaciones que esta empresa ha visto. Los números lo demuestran. Superamos las metas del trimestre pasado en un 22%. ¿Eso te parece una cultura tóxica? Superaron las metas, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía, pero perdimos a 7 personas clave en el proceso. El costo de reemplazarlas y reentrenarlas eliminó casi toda esa ganancia. Y las 5 personas que renunciaron en las últimas 3 semanas citaron exactamente los mismos motivos en sus entrevistas de salida. Agotamiento, metas inalcanzables y... ¿Y qué? Se levantó de su silla. El director general seguía sin intervenir. ¿Y falta de palmaditas en la espalda? ¿Y que su jefe es muy malo porque les pide resultados? Yo también me puse de pie, no para confrontar sino porque seguir sentada mientras él se alzaba sobre mí se sentía como rendirse. Y aquí es donde quiero pedirte algo. Si esta historia te está resonando, si alguna vez has estado en una sala así sintiendo que nadie te escucha, o si simplemente quieres saber cómo terminó esto, dame un like. Y si tienes tu propia historia de injusticia laboral, déjala en los comentarios. Necesitamos hablar de estas cosas.
De verdad. Suscríbete al canal porque estas historias importan, y mientras más seamos, más difícil será ignorarnos. Rodrigo. Tengo documentadas 14 ocasiones en los últimos 2 meses donde miembros de tu equipo se quedaron en la oficina hasta las 11 de la noche. 4 personas han pedido citas con el médico de la empresa por ansiedad. 2 han tenido crisis de pánico en el baño. Y la semana pasada, cuando Sandra se atrevió a decir en una reunión que el plazo de un proyecto era físicamente imposible de cumplir, la mandaste al pasillo y le dijiste delante de sus compañeros que si no podía con la presión, mejor se dedicara a vender tuppers. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Algunos directores miraban sus papeles. Otros me miraban a mí, y por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, esto iba a funcionar. Entonces Rodrigo se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos sobre la superficie de madera, y me miró directo a los ojos. ¿Sabes cuál es tu problema? Su voz era baja pero todos podían oírla perfectamente. Que nunca has entendido lo que significa estar en las trincheras. Tú te sientas en tu oficina con tus encuestas y tus políticas bonitas, pero no tienes idea de lo que es pelear por cada punto porcentual en este mercado. Mi equipo lo entiende. Por eso están conmigo. Por eso ganan. Tu equipo está renunciando, dije, y odiaba que mi voz empezara a quebrarse. Literalmente se están yendo. Los números. Al diablo con tus números, dijo, y ahora sí gritó. El director general se enderezó pero seguía sin hablar. Siempre hay gente que no puede con el ritmo. Eso no significa que el sistema esté roto. Significa que ellos no sirven. Y francamente, si tú vienes aquí a perder nuestro tiempo con esto, a sabotear mi área porque no soportas que seamos los que cargamos esta empresa en los hombros, entonces tal vez tú tampoco sirves. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era miedo. Era algo peor, la certeza de que no importaba que dijera, que mostrara, que evidencia pusiera sobre la mesa. Ya había perdido. Si no te gusta cómo hacemos las cosas aquí, continuó, y en su cara había algo que parecía satisfacción. Si no puedes entender que el éxito requiere sacrificio, entonces tal vez deberías considerar si este es el lugar para ti. Nadie te está obligando a quedarte. Si no te gusta, renuncia. El director general finalmente habló. Creo que todos necesitamos calmarnos. Pero ya era tarde para calmarse. Yo agarré mi folder, mi laptop, mi dignidad hecha pedazos, y salí de esa sala sin decir una palabra más. 3 días después, recibí un correo de recursos humanos corporativos. Bueno, de lo que quedaba de recursos humanos sin mí al mando. Me informaban que después de una cuidadosa revisión de mi desempeño y ajustes estructurales en la organización, habían decidido prescindir de mis servicios. Me ofrecían un paquete de liquidación generoso si firmaba un acuerdo de confidencialidad. No renuncié. Me corrieron. Pero acepté el paquete, firmé los papeles, y me fui en silencio. Por fuera, parecía que ellos habían ganado. Aquí está la cosa que nadie entiende sobre recursos humanos hasta que es demasiado tarde. No somos los que organizan fiestas de cumpleaños y reparten tazas con frases motivacionales. O bueno, si hacemos eso a veces. Pero no es lo importante. Lo importante es que somos los que mantenemos a la empresa del lado correcto de la ley. Los que se aseguran de que cuando alguien se lastima en el trabajo, haya un protocolo. Los que saben exactamente cuántas horas puede trabajar legalmente una persona antes de que se convierta en un riesgo legal y financiero. Los que entienden que un equipo quemado no es productivo, es una bomba de tiempo. Yo había trabajado en recursos humanos durante 11 años. Empecé desde abajo, literalmente archivando expedientes y contestando llamadas sobre días de vacaciones. Pero me especialicé. Tomé cursos, saqué certificaciones, aprendí todo lo que pude sobre derecho laboral, desarrollo organizacional, gestión del talento. No porque quisiera subir la escalera corporativa rápido, sino porque me importaba de verdad. Suena cursi, lo sé. Pero es verdad. Había visto empresas colapsar por no cuidar a su gente. Había visto equipos brillantes destruirse porque un jefe tóxico convencía a todos de que el abuso era pasión por los resultados. Y había jurado que si alguna vez tenía el poder para cambiar eso,
Lo haría. Cuando me dieron el puesto de directora de recursos humanos hace 3 años, fue el mejor día de mi carrera. Tenía 34 años, era la más joven en el comité directivo, y tenía planes. Planes buenos. Implementamos una política de horarios flexibles. Creamos un programa de salud mental. Subimos los salarios del personal operativo en un 12% porque descubrimos que estábamos pagando por debajo del mercado. Y funcionó. Durante 2 años, fuimos la empresa con menor rotación en nuestro sector. La gente quería trabajar con nosotros. Recibíamos cientos de solicitudes para cada vacante. Pero entonces algo cambió. La matriz corporativa en Estados Unidos empezó a presionar por números más agresivos. Metas más altas. Crecimiento más rápido. Y Rodrigo, que siempre había sido ambicioso pero razonable, se transformó en otra persona. Empezó a ignorar las políticas que habíamos construido juntos. Cuando le recordaba que no podía exigir más de 48 horas semanales sin pagar tiempo extra, me decía que encontrara la forma de hacerlo legal. Cuando le señalaba que 3 personas de su equipo habían pedido días personales por agotamiento en la misma semana, me decía que eso significaba que necesitaba contratar gente más resistente. Yo llevaba el control de cosas que nadie más veía. Por ejemplo, sabía que en el equipo de operaciones había una mujer, Patricia, que llevaba 5 años sin tomar más de 3 días seguidos de vacaciones porque cada vez que lo intentaba, Rodrigo la llamaba con una emergencia que solo ella podía resolver. También sabía que el mes pasado, a las 2 de la mañana, esa misma Patricia le escribió un mensaje a su supervisora directa diciendo que ya no podía más, que sentía que se estaba volviendo loca, que no recordaba la última vez que había dormido más de 4 horas. Yo sabía que Carlos, uno de los coordinadores más brillantes del equipo, había empezado a tener dolores de pecho tan fuertes que fue 2 veces a urgencias. Los médicos le dijeron que era estrés. Él lo reportó. Yo lo documenté. Rodrigo lo llamó débil en una conversación informal que otra persona me contó después. Yo sabía que las juntas del equipo de operaciones, que antes duraban 1 hora, ahora se extendían por 3 o 4 horas, siempre al final del día, y que Rodrigo usaba ese tiempo para repasar cada error, cada retraso, cada meta que no se alcanzaba, mientras su equipo se quedaba sentado en silencio porque el que intentaba explicar o defenderse recibía una mirada que significaba: acabas de cavar tu propia tumba. Y yo sabía algo más, algo que descubrí por casualidad una tarde cuando estaba revisando los registros de acceso al edificio. Había gente del equipo operativo que llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. No una vez. No 2 veces. Todos los días. Y en los registros, todas esas horas extra aparecían como trabajo voluntario, no compensado. Eso no solo era injusto. Era ilegal. Se lo mostré a Rodrigo. Le expliqué que la ley federal del trabajo era clara. Cualquier hora trabajada más allá de la jornada legal debe pagarse como tiempo extra, o debe haber un acuerdo formal de compensación en tiempo. No puede simplemente decidir que no cuenta. Me dijo que su equipo sabía en lo que se estaba metiendo. Que eran profesionales. Que yo no entendía la diferencia entre un trabajo de verdad y uno de escritorio. Esa conversación fue 3 semanas antes de la junta ejecutiva donde todo explotó. Yo había pasado 11 años construyendo algo. No solo políticas en papel. Relaciones. Confianza. Un lugar donde la gente se sentía segura para reportar problemas, para pedir ayuda, para decir esto no está bien sin miedo a perder su trabajo. Y en una sola reunión de 45 minutos, lo vi destruirse. Porque cuando Rodrigo me gritó eso de si no te gusta, renuncia delante de los otros directores, no solo me estaba atacando a mí. Le estaba diciendo a toda la organización que las reglas no importaban. Que el bienestar de las personas no importaba. Que lo único que importaba era alcanzar las metas, sin importar el costo. Y cuando me corrieron 3 días después sin que ninguno de los otros directores moviera un dedo para detenerlo, confirmaron su mensaje. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que descubrirían muy pronto. Durante los 6 meses que estuve documentando todo, no lo hice solo para esa presentación que nunca les importó. Lo hice porque soy profesional.
Porque en 11 años de carrera había aprendido una lección fundamental. La memoria falla, la gente miente, pero los documentos permanecen. Tenía correos, capturas de pantalla, reportes de incidencias médicas, testimonios escritos, algunos firmados, otros anónimos pero verificables. Tenía los registros de acceso completos de los últimos 6 meses. Tenía las metas originales y las revisiones que Rodrigo había hecho cada semana volviéndolas imposibles. Tenía evidencia de 5 casos donde alguien había reportado formalmente un problema y había sido castigado por ello. Y tenía contactos en la Secretaría del Trabajo. Porque parte de mi trabajo, durante años, había sido asegurarme de que nuestra empresa cumpliera con cada inspección, con cada auditoría, con cada requerimiento legal. Conocía el sistema. Sabía exactamente cómo usarlo. El primer domingo después de que me despidieran, me quedé en pijama todo el día viendo el techo de mi departamento. No por depresión, aunque había algo de eso, sino porque estaba pensando. Tenía 2 opciones. La primera, aceptar que había perdido, tomar mi liquidación, buscar otro trabajo en silencio, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Era la opción segura. La profesional. La que me permitiría conseguir buenas referencias y mantener mi reputación intacta. La segunda, hacer algo que probablemente me cerraría puertas en la industria, que me haría ver como conflictiva, como alguien que no sabe perder con gracia. Pero que tal vez, solo tal vez, evitaría que otras personas pasaran por lo mismo. El lunes en la mañana tomé mi decisión. Pasé la semana organizando todo lo que había guardado. No fue difícil. Siempre he sido metódica. Creé carpetas digitales con nombres claros, horas extra no pagadas, testimonios de ambiente laboral, incidencias médicas relacionadas con estrés, represalias documentadas. Cada archivo tenía fecha, contexto, y cuando era posible, nombres. También escribí un documento. No un documento legal todavía, sino algo más simple, una cronología. Desde el momento en que empezaron los problemas hasta el día que me despidieron. Todo en orden, todo con evidencia que lo respaldaba. Tardé 6 días en terminarlo. Entonces llamé a Patricia. Patricia era la mujer del equipo de operaciones que llevaba 5 años sin vacaciones reales. Habíamos hablado varias veces cuando ella venía a mi oficina a preguntar sobre sus derechos, siempre en voz baja, siempre asegurándose de que nadie más la escuchara. Yo le había dicho que tenía todo el derecho de tomar sus vacaciones completas, que la ley la protegía. Ella me había respondido que la ley no podía protegerla de hacer enojar a Rodrigo. Cuando le llamé, se sorprendió de escucharme. ¿Cómo estás?, me preguntó, y podía oír la tensión en su voz. Honestamente, Patricia, he tenido mejores semanas, respondí. ¿Tú cómo estás? Hubo un silencio largo. ¿Puedo ser sincera contigo? Siempre. Estoy buscando trabajo. No puedo más. Pensé que cuando tú estabas las cosas podían mejorar, pero ahora, no sé. Rodrigo está peor. Parece que tu salida le dio permiso de ser todavía más. ¿Más el mismo? Terminé la frase. Sí. Patricia, tengo que preguntarte algo importante. Y necesito que sepas que no tienes que responder si no quieres. Pero si respondes, necesito que sea la verdad. Ok. ¿Alguna vez has guardado evidencia de las cosas que pasan en tu área? Correos, mensajes, registros de tus horas. Cualquier cosa. Otro silencio. Más largo. Tengo todo, dijo finalmente. Cada mensaje de Rodrigo a las 11 de la noche diciendo que necesita algo para las 6 de la mañana. Cada correo donde cambia las metas a media semana. Tengo un Excel donde he llevado la cuenta de mis horas reales durante los últimos 8 meses porque sabía que algún día lo iba a necesitar. ¿Por qué? Porque estoy preparando algo. Y si tú quisieras ser parte de eso, si quisieras que finalmente alguien haga algo con todo esto, me gustaría hablar contigo más formalmente. ¿Qué tipo de algo? Una denuncia formal ante la Secretaría del Trabajo. Patricia no respondió inmediatamente. Podía oírla respirar. ¿Eso es seguro? Quiero decir, ¿pueden vengarse?
La ley protege contra represalias por denuncias laborales. No es perfecta, nada lo es, pero existen mecanismos. Y si varias personas denuncian lo mismo, es mucho más difícil ignorarlo. ¿Varias personas? Sí. Voy a llamar a otras personas del equipo. Gente que sé que ha sufrido lo mismo. No estoy pidiendo que nadie haga esto solo. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero Patricia, si decides hacerlo o no, quiero que sepas algo. Lo que te está pasando no está bien. No eres débil. No eres inadecuada. Estás siendo explotada, y eso tiene nombre en la ley. Colgamos. No sabía si me llamaría de vuelta. Me llamó esa misma noche. Estoy dentro, dijo. Y conozco a por lo menos 6 personas más que también lo estarían. Durante las siguientes 2 semanas, hablé con 14 personas del equipo de operaciones. Algunos me buscaron ellos mismos después de que corriera la voz. Otros los contacté yo directamente. No todos dijeron que sí. Algunos tenían miedo, comprensiblemente. Otros simplemente querían irse en silencio y olvidarse de todo. Pero 8 personas aceptaron dar testimonios formales. 8 personas que estaban dispuestas a poner sus nombres en documentos oficiales y decir, esto pasó, esto pasa, y necesita detenerse. Con su permiso, integré sus testimonios con mi propia evidencia. El resultado fue un expediente de 120 páginas que documentaba violaciones sistemáticas a la Ley Federal del Trabajo, jornadas excesivas sin compensación, ambiente laboral hostil, represalias contra quienes se quejaban, y falta de protocolos de seguridad e higiene mental. Lo presenté en la Secretaría del Trabajo una mañana de martes. La abogada que me atendió revisó las primeras 10 páginas y levantó la vista. Esto es grave. ¿Sabe que esto probablemente resulte en una inspección formal? Sí, dije. Es exactamente lo que estoy buscando. Y entiende que la empresa puede defenderse, que puede tomar meses, que no hay garantías. Lo entiendo. Pero tengo tiempo. Y tengo evidencia. Firmé los documentos. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era satisfacción exactamente. Era más como alivio. Como cuando finalmente dices algo que has estado guardando demasiado tiempo. Rodrigo había cometido un error. No el error de ser mal jefe. Eso es común, tristemente. No el error de gritar o de ser injusto. Eso también pasa demasiado. Su error fue pensar que podía hacerme a un lado, silenciarme, y que todo seguiría igual. Su error fue olvidar que yo conocía el sistema mejor que él. Su error fue no entender que cuando destruyes la única cosa que mantenía todo en orden, las consecuencias no desaparecen. Solo se retrasan. Y el reloj ya había empezado a correr. La primera renuncia llegó 2 semanas después de que presenté la denuncia. No fue una de las 8 personas que habían dado testimonio formal. Fue alguien más. Alguien que simplemente ya no podía más. Se llamaba Miguel, había trabajado en operaciones durante 4 años, y en su carta de renuncia escribió exactamente esto. Renuncio porque las condiciones laborales se han vuelto insostenibles. Se nos exigen jornadas que exceden lo legal, las metas cambian constantemente sin consulta ni lógica, y el ambiente de trabajo se basa en miedo y agotamiento. He intentado comunicar estas preocupaciones pero han sido ignoradas o castigadas. Mi salud mental no vale ningún sueldo. Supe esto porque Miguel me escribió para contármelo. También me dijo que cuando entregó su carta, Rodrigo le preguntó si había estado hablando conmigo. Miguel le dijo la verdad, no habíamos hablado desde que me despidieron. Pero eso no le importó a Rodrigo. Estaba buscando a quién culpar. La segunda renuncia llegó 5 días después. Luego otra. Y otra. Para la 4ª semana después de mi despido, 7 personas del equipo de operaciones habían renunciado. Y todas, absolutamente todas, mencionaron las mismas razones en sus documentos de salida. Horas excesivas, metas imposibles, ambiente tóxico. Supe todo esto porque la gente me seguía buscando. No solo para contarme, sino para preguntarme qué hacer. ¿A dónde ir? ¿Cómo protegerse? Les compartía información sobre sus derechos.
Les daba referencias de abogados laborales. Les recordaba que tenían opciones, que no estaban solos. Y les contaba sobre la denuncia. No les pedí que se sumaran. Nunca haría eso. Pero sí les dije que existía, que había un proceso en marcha, y que si querían añadir su voz, tenían ese derecho. Algunos lo hicieron. Para el segundo mes, la denuncia original de 8 personas se había convertido en 17 testimonios. Y las renuncias seguían llegando. La empresa intentó reaccionar, obviamente. Contrataron a una firma externa de recursos humanos para hacer entrevistas de clima laboral. Pero el problema con ese tipo de intervenciones es que llegan demasiado tarde. Cuando la gente ya perdió la confianza, cuando ya sabe que reportar algo no cambia nada, las encuestas anónimas no significan nada. Además, la Secretaría del Trabajo ya estaba involucrada. La inspección llegó en la semana 9. 2 inspectores se presentaron un martes por la mañana sin previo aviso, como es el protocolo en casos de denuncias por violaciones graves. Pidieron acceso a los registros de nómina, de asistencia, de horas trabajadas. Pidieron hablar con empleados actuales de manera confidencial. Pidieron revisar los contratos laborales y las políticas internas. Una de las personas que todavía trabajaba ahí me escribió ese día: «Hay inspectores en el edificio. Rodrigo está encerrado en su oficina. Se ve como si fuera a vomitar». La inspección duró 3 días. Y al final de esos 3 días, los inspectores se llevaron copias de todo. Yo seguía buscando trabajo, por supuesto. Enviaba mi currículum, iba a entrevistas, mantenía mi vida en movimiento. Pero había algo diferente ahora. Ya no sentía esa urgencia desesperada de demostrar que seguía siendo valiosa. Sabía lo que valía. Y sabía que lo que estaba haciendo importaba más que cualquier título. En la semana 11, 2 cosas pasaron casi simultáneamente. Primero, recibí una oferta de trabajo. Una empresa mediana, bien establecida, estaba buscando a una directora de People y Culture. Ese título me gustó más que recursos humanos. Sentía más humano, más enfocado en lo que realmente importaba. La oferta era buena. Mejor sueldo que la anterior, mejor cultura según todo lo que pude investigar, y un equipo directivo que realmente parecía entender que cuidar a tu gente no es un lujo sino una estrategia. Acepté. Segundo, la Secretaría del Trabajo emitió su reporte preliminar. Habían encontrado violaciones en 14 diferentes aspectos de la Ley Federal del Trabajo. Jornadas excesivas sin compensación, falta de registros adecuados de tiempo trabajado, ausencia de protocolos de salud ocupacional, evidencia de represalias contra empleados que reportaron problemas. La lista seguía. Las multas preliminares sumaban 680.000 pesos. Y eso era solo el principio, porque el reporte también recomendaba un cierre temporal de operaciones hasta que se corrigieran las deficiencias más graves. El director general finalmente reaccionó. Llamó a una junta de emergencia con todo el comité directivo. Y en esa junta, según me contaron después, hizo algo que debió haber hecho meses atrás. Le pidió a Rodrigo su renuncia. Rodrigo se negó al principio. Argumentó que los problemas eran exagerados, que la inspección era resultado de empleados resentidos, que sus números hablaban por sí solos. Pero los números ya no importaban cuando estabas enfrentando multas de casi 700.000 pesos y un cierre que te costaría millones. Le dieron 2 opciones: renunciar con una liquidación básica, o ser despedido con causa y sin nada. También le dejaron claro que si elegía la segunda opción, la empresa podría demandarlo personalmente por los daños causados. Renunció al día siguiente. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Porque resulta que cuando tienes un equipo de 42 personas y pierdes a 17 en 3 meses, y encima pierdes a su líder aunque ese líder fuera el problema, las operaciones colapsan. Los proyectos que Rodrigo había prometido entregar empezaron a retrasarse. Los clientes empezaron a llamar preguntando qué estaba pasando. La gente que quedaba en el equipo estaba exhausta, desmoralizada, y trabajando el doble para cubrir los huecos que dejaron los que se fueron. Y entonces empezó la última ola de renuncias. En la semana 13, 14 personas más del equipo original decidieron irse.
Algunas porque ya tenían ofertas de otros lugares. Otras porque simplemente no confiaban en que las cosas fueran a mejorar. Y otras porque, honestamente, el daño ya estaba hecho. Habían sido parte de un sistema enfermo durante demasiado tiempo, y necesitaban un nuevo comienzo. Al final del tercer mes desde mi despido, el equipo de operaciones había perdido a 31 personas. 31 de las 42 originales. 73% del equipo. Y todas, cada una de ellas, citaron los mismos motivos en sus documentos de salida. Los mismos motivos que yo había presentado en aquella reunión que nadie quiso escuchar. La empresa tuvo que cerrar operaciones temporalmente. No porque la Secretaría del Trabajo lo ordenara finalmente, aunque esa recomendación seguía en pie, sino porque literalmente no tenían personal suficiente para mantener las cosas funcionando. Contrataron a una nueva directora de operaciones. Implementaron todas las políticas que yo había sugerido años atrás y que Rodrigo había ignorado. Subieron los salarios. Contrataron más personal para distribuir la carga. Trajeron consultores de cultura organizacional. Hicieron todo lo que pudieron para arreglar el desastre. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Porque alguien, no sé quién, filtró la historia completa a redes sociales. No con nombres específicos, pero con suficientes detalles como para que fuera reconocible en la industria. Y la historia se volvió viral en círculos profesionales de LinkedIn, Twitter, foros de empleo. Empresa prestigiosa pierde 73% de su equipo operativo en 3 meses después de despedir a su directora de RH por reportar cultura tóxica. El daño a su marca empleadora fue devastador. Durante meses después, cualquiera que consideraba trabajar ahí solo tenía que buscar en Google para encontrar la historia completa. Yo empecé mi nuevo trabajo en la semana 12. Mi primer día, la CEO me dijo algo que nunca olvidaré. Te contratamos no solo por tu experiencia, sino porque cuando investigamos tu salida de tu empresa anterior, encontramos la historia completa. Y nos dimos cuenta de que queremos a alguien que tenga el valor de hacer lo correcto aunque le cueste algo personal. Pero no todo era triunfo. Había noches donde no podía dormir pensando en la gente que conocía y que seguía lidiando con las consecuencias. Había momentos donde me preguntaba si hice lo correcto, si debía haber intentado resolver las cosas de otra manera, si provoqué más daño del necesario. Y había días donde extrañaba cosas estúpidas, como la cafetería de la oficina anterior, o las conversaciones con colegas que ya no me hablaban porque me veían como la persona que destruyó la empresa. Las consecuencias nunca son solo para una persona. Se extienden. Tocan a todos. Y tienes que vivir con eso. Han pasado 2 años desde aquella junta ejecutiva donde Rodrigo me gritó que renunciara. 2 años desde que salí de esa sala de junta sintiendo que había perdido todo. Y mientras escribo esto, sentada en mi oficina nueva con un título que por fin refleja lo que siempre he creído que debería ser este trabajo, puedo decir algo con certeza. No perdí. Solo tardé un poco en ganar. Mi empresa actual acaba de recibir la certificación de Great Place to Work. Es un reconocimiento formal de que tenemos políticas laborales justas, un ambiente saludable, y que nuestra gente genuinamente quiere estar aquí. Trabajamos duro para conseguirlo. No fue automático, no fue fácil, pero fue posible porque desde el día 1, la dirección entendió algo fundamental. Cuidar a tu gente no es un gasto, es una inversión. Tenemos rotación del 3%. Recibimos más de 500 solicitudes para cada vacante que abrimos. Y cuando preguntamos en las encuestas anónimas qué es lo que más valoran de trabajar aquí, la respuesta número 1 es siempre la misma: me siento escuchado. Esas 2 palabras significan más de lo que la gente cree. A veces me encuentro con personas que trabajaban en mi empresa anterior. La mayoría en eventos de la industria, conferencias, esas cosas. Las conversaciones son siempre un poco incómodas al principio, pero después de los primeros minutos, casi todos terminan diciendo algo parecido. Tenías razón. Ojalá te hubiéramos apoyado cuando tuviste el valor de hablar. No les guardo rencor. Entiendo el miedo. Entiendo la necesidad de proteger tu propio trabajo, tu propia estabilidad. Es fácil juzgar desde afuera. Mucho más difícil actuar cuando eres tú el que está adentro.
De Patricia supe hace 6 meses. Consiguió trabajo en una startup tecnológica, está a cargo de un equipo pequeño pero importante, y por primera vez en años se tomó 2 semanas completas de vacaciones. Me mandó una foto desde una playa con un mensaje que decía: finalmente entiendo cómo se siente descansar de verdad. Miguel, el primero en renunciar después de mi salida, ahora trabaja en consultoría. Nos tomamos un café hace unos meses y me contó que esa renuncia fue lo mejor que le pasó profesionalmente. Me di cuenta de que había normalizado cosas que nunca debía aceptar, me dijo. Gracias por mostrarme que había otra forma. No sé qué pasó con Rodrigo. Sé que eventualmente consiguió otro trabajo, en otra empresa, en otra industria. Espero que haya aprendido algo. Espero que la siguiente persona que trabaje para él no tenga que pasar por lo mismo. Pero no estoy segura de que la gente como él cambie realmente. Lo que sí cambió fue la empresa que dejé atrás. Las multas finales de la Secretaría del Trabajo terminaron siendo de casi 900.000 pesos después de las apelaciones y ajustes. El cierre temporal duró 4 semanas, lo que les costó millones en proyectos perdidos y contratos cancelados. Y la mancha en su reputación sigue ahí, 2 años después. Han mejorado, según he oído. Implementaron cambios reales. Pero reconstruir la confianza toma mucho más tiempo que destruirla. A veces me preguntan si lo volvería a hacer. Si sabiendo todo lo que vino después, todo el estrés, las noches sin dormir, los meses de incertidumbre, la forma en que esa experiencia me marcó de maneras que todavía estoy descubriendo, si volvería a presentar esa denuncia, a juntar esa evidencia, a arriesgar mi carrera por un principio. Y siempre respondo lo mismo: sí. No porque sea heroica o porque no me haya dolido. Me dolió. Todavía me duele a veces. Sino porque aprendí algo importante en esos 3 meses de caos. Las cosas malas no se arreglan solas. Los sistemas rotos no se reparan porque sí. La injusticia no desaparece si la ignoras con suficiente fuerza. Alguien tiene que hacer algo. Y a veces, ese alguien eres tú. No porque quieras serlo. No porque sea conveniente o seguro o fácil. Sino porque tienes la información, la posición, la evidencia, el momento. Y si tú no lo haces, ¿quién? En mi oficina tengo enmarcada una frase que encontré en algún libro que ya no recuerdo. Dice: el precio de la paz no puede ser el silencio ante la injusticia. La veo cada mañana cuando llego al trabajo. Me recuerda por qué estoy aquí. ¿Por qué hago lo que hago? Mi trabajo ahora es similar al que tenía antes, en teoría. Diseño políticas, implemento programas, manejo procesos de contratación y desarrollo. Pero hay una diferencia fundamental. Trabajo en una empresa donde cuando alguien reporta un problema, la respuesta no es silencio o represalias. Es acción. Hace 3 meses, uno de nuestros gerentes de proyecto empezó a mostrar comportamientos preocupantes. Nada tan extremo como Rodrigo, pero suficientes señales rojas, comentarios sarcásticos constantes, microgestión excesiva, resistencia a dar retroalimentación constructiva. 2 personas de su equipo vinieron a hablar conmigo. Esta vez fue diferente. Le presenté la situación al CEO con evidencia clara y específica. Y en lugar de defenderlo o minimizar el problema, su respuesta fue: ¿qué necesitas para manejarlo adecuadamente? Le dimos al gerente la oportunidad de cambiar. Coaching ejecutivo, conversaciones honestas, expectativas claras. Y está mejorando. No es perfecto, nadie lo es, pero está genuinamente intentándolo. Y su equipo ve que sus preocupaciones importaron, que fueron escuchados, que el sistema funcionó. Eso es lo que debería ser normal. Pero no lo es. Todavía no. En demasiados lugares, la cultura tóxica sigue siendo el estándar, y los que hablan en contra siguen siendo los que pierden. Y por eso sigo contando esta historia. No para presumir de mi venganza o para presentarme como una heroína. Sino porque necesitamos hablar más de estas cosas. Necesitamos normalizar la idea de que está bien decir esto no está bien. Que está bien documentar, reportar, actuar. Y necesitamos recordarnos mutuamente que las consecuencias, aunque tarden en llegar, eventualmente llegan. Si llegaste hasta aquí,
Si esta historia te tocó de alguna manera, te pido un favor. Déjame un comentario contando tu propia experiencia. No importa si es grande o pequeña, si la resolviste o todavía estás en medio de ella. Compartir estas historias nos hace más fuertes a todos. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar ahora mismo, comparte este vídeo. Porque necesitan saber que no están solos. Que hay opciones. Que hay gente que lo ha vivido y ha salido del otro lado. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque mientras sigamos hablando, será más difícil ignorarnos. Hace 2 semanas me invitaron a dar una conferencia en un congreso de recursos humanos. El tema era ética y valentía en la gestión del talento. Conté esta historia, una versión más corta y profesional, pero la esencia era la misma. Al final, una mujer joven se me acercó. Se veía nerviosa. «Yo estoy viviendo algo parecido ahora mismo», me dijo en voz baja. «En mi empresa. Mi jefe. Y no sé qué hacer». «¿Ya documentaste?», le pregunté. Asintió. «Entonces ya diste el primer paso. El más importante. Pero tengo miedo». «Es normal. Yo también tuve miedo. Todavía lo tengo a veces. Pero ese miedo significa que entiendes la gravedad de lo que estás enfrentando. Y eso está bien. No significa que estés haciendo algo malo. Significa que estás siendo responsable. ¿Cómo supiste que era el momento correcto para actuar?». Pensé en su pregunta. Y me di cuenta de que nunca hubo un momento correcto. Hubo un momento en que ya no pude seguir sin actuar. Que es diferente. Creo que lo sabes cuando llegar a casa después del trabajo y sentir que estás traicionando algo importante si no haces nada. Cuando te das cuenta de que el costo de quedarte callada es mayor que el costo de hablar. Me agradeció y se fue. No sé qué hará. No sé si actuará o si decidirá que no es su pelea. Y está bien. Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones. Pero espero haberle dado algo. Información, tal vez. O solo la certeza de que es posible sobrevivir a esto. Porque sí es posible. Yo estoy aquí. Patricia está en una playa tomándose vacaciones de verdad. Miguel está construyendo una carrera que lo hace feliz. Y esas 31 personas que renunciaron, según he sabido de varias de ellas, están mejor. No perfectas. No sin cicatrices. Pero mejor. Y la empresa que nos hizo daño tuvo que cambiar. No porque quisiera, sino porque no le quedó opción. A veces eso es suficiente. Miro mi certificación de Great Place to Work en la pared de mi oficina. Pienso en todo lo que costó llegar aquí, no solo el trabajo de los últimos 2 años, sino todo lo que vino antes. Los 11 años de carrera. Las lecciones aprendidas. Los errores cometidos. El momento en que decidí que había cosas por las que valía la pena arriesgarlo todo. Y pienso en lo que le diría a la versión de mí misma que salió de aquella sala de juntas hace 2 años, sintiéndose destruida. Le diría, aguanta. Va a doler. Va a ser más difícil de lo que imaginas. Pero del otro lado hay algo mejor. No solo un trabajo nuevo o un título bonito. Hay dignidad. Hay la certeza de que cuando importó, cuando tuviste la oportunidad de hacer lo correcto aunque doliera, lo hiciste. Y hay paz. La clase de paz que solo viene de saber que viviste de acuerdo a tus valores, aunque el mundo te castigara por ello. Esa paz vale todo lo que cuesta. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de nuestro equipo de reclutamiento. Acabamos de recibir 120 solicitudes para una nueva vacante que publicamos hace 2 días. En el mensaje dicen, la mayoría menciona nuestra certificación y la reputación de la cultura laboral como razón principal para aplicar. Sonrío. Esto es lo que se construye cuando haces las cosas bien. Cuando te importa de verdad. Y esto es lo que se destruye cuando solo te importan los números. Rodrigo probablemente sigue pensando que tenía razón. Que sus métodos funcionaban porque sus números eran buenos. Que yo fui el problema, no él. Y tal vez duerme bien en las noches creyendo eso. Pero yo también duermo bien. Mejor que antes, de hecho. Porque sé algo que él nunca entenderá. Los números mienten. La gente, no.
Y al final, la gente siempre gana.